¿Cómo sonar filosófico sin ser filósofo? Pues haciendo uso de las navajas filosóficas. ¿Qué cosa es una navaja filosófica? Es un principio o regla general que ante un problema nos permite reducir el número de variables y soluciones empleándose como una navaja a través de la complejidad. De hecho, el término navaja proviene de una interpretación del principio de Ockham, que me parece es el más conocido, el cual a su vez fue escrito por intelectuales renacentistas como un razonamiento que afeitaba como una navaja las barbas de Platón. Esto a razón de que Platón tenía la costumbre de explicar el mundo recurriendo a deidades, donde quizás la más conocida es el demiurgo. Ante lo cual Ockham decía, no es necesario de pronto postular todas estas entidades si es que existen explicaciones más sencillas, las cuales a menudo son las más correctas. Así que por eso la navaja de Ockham también es llamada principio de parsimonia. Ahora, lo curioso de las navajas filosóficas, aunque a priori no escapan de la categoría falacia, es que tienen aplicaciones incluso en el campo de la ciencia, ya que para llegar a conclusiones prácticas siempre es necesario despreciar posibilidades o variables que no solo no aportan, sino que complican la obtención de resultados. Voy a poner un ejemplo simple. Un auto parte con una velocidad de 100 km por hora a una ciudad que queda a 50 km. ¿En cuánto tiempo llegará? Bueno, fácilmente podríamos decir llegará en media hora y será la respuesta correcta. Pero ¿qué pasa con el viento? ¿Es a favor o en contra? ¿Y qué tal el peso del vehículo? Porque si va consumiendo combustible será más ligero con el tiempo y podría llegar de repente cada vez más rápido. ¿Y qué tal el camino? ¿Hay baches o es más bien un terreno llano? Y así podemos seguir preguntándonos cosas que van desde la rotación de la Tierra hasta el ánimo del conductor. Pero lo cierto es que no importa. Si lo que queremos es una respuesta práctica, decimos si va a 100 km por hora, entonces llegará en media hora. Y eso no sirve. Esa es la clave de las navajas. No tanto producir conocimiento verdadero, sino conocimiento suficiente. Porque ya al otro extremo nos encontramos con la pregunta infinita, incontestable y a menudo errónea. Regresamos. Bueno, ya que medio expliqué la navaja de Ockham y además le he dedicado videos y shorts, hoy haré un compilado de otras navajas filosóficas que puedes emplear para llevar una vida más filosófica. Así pues, iremos desde lo más ameno hasta lo más serio, o si se quiere, desde lo menos hasta lo más filoso. Comencemos entonces con la navaja de Hanlon. Mira qué elegante, qué sutil, qué intelectual queda si es que puedes decir: nunca le atribuyas a la malicia lo que puede explicarse adecuadamente mediante la estupidez. ¿Ah? ¿No te parece una afirmación muy solemne? Bueno, esta en realidad procede de un chiste, lo que demuestra que entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Qué pensabas que iba a decir? La cita, tal como la conocemos, proviene de Robert J. Hanlon, quien redactó la fórmula conocida en el libro La Ley de Murphy, libro 2, más razones por las cuales las cosas van mal. Luego resulta que esta cita ganó popularidad cuando fue incluida en el Jargon File, que es un glosario de jerga para programadores informáticos. Sin embargo, lo cierto es que este pensamiento ya había estado de alguna forma presente siglos atrás. Por ejemplo, Goethe decía que la confusión y el mal razonamiento traía más problemas que la maldad. En otras palabras, si bien existen personas malas que obran decididamente con maldad, lo más frecuente es encontrarse con personas estúpidas que hacen cosas malas sin darse cuenta que son malas. En Perú teníamos un presidente que casi todo el mundo lo tachaba de comunista, de dictador, que era el diablo. Lo cierto era que solo se trataba de un tipo poco iluminado que patinó y patinó hasta que en una de esas cayó en el calabozo. Así que bueno, dicho esto, creo que quizás es mejor apagar un poco nuestro detector de maldad, porque quizás así nos sea más fácil descartar a los tontos, quienes a la sazón pueden hacer igual de daño que los malvados. Como decía Chipola en su teoría de la estupidez humana, el tonto es el ser más peligroso del mundo, más aún que el malvado, porque no solo perjudica a los demás, sino que se perjudica a sí mismo. Por lo menos el rufián se frena cuando no le conviene. En cambio, el estúpido, cuando la jode, se lanza con gusto al fondo del abismo. La navaja de Hitchens. La fórmula es sencilla. Dice: lo que se afirma sin evidencia se puede descartar también sin evidencia. Es decir, se puede desacreditar fácilmente afirmaciones que no están respaldadas por pruebas o demostraciones lógicas. A saber diferenciar. Prueba es una evidencia empírica que posibilita la experimentación. Demostración es una argumentación sistemática coherente que no se contradice consigo misma. De manera tal que si el sujeto dice algo que no puede demostrar y tampoco puede respaldar racionalmente sin caer en falacias o contradicciones, entonces ahí nomás, compadre.
Este principio se le atribuye al autor y periodista Christopher Hitchens por su publicación en el libro Dios no es bueno como la religión envenena todo. Y el término adquirió notabilidad en un foro en línea en octubre de 2007 y luego fue popularizado entre otros por el biólogo evolucionista Jerry Coyne. Para fines prácticos, este principio está basado en la teoría de Russell y debería regir, por ejemplo, para cosas como el terraplanismo, con lo que, oye, yo no tengo que demostrar o probar que tú estás mal, el que tiene que probar o demostrar lo que afirma es quien lo afirma. La navaja de Hume, también llamada la guillotina de Hume o el problema del ser y el deber ser. El principio es sencillo y dice, lo que debería ser no puede deducirse de lo que es. Vale, aquí soy consciente de que probablemente no todos entendamos la sutileza del lenguaje. Lo que es transcurre en el presente, lo que debería ser transcurre en un modo condicional. Así pues, Hume advierte que en la cotidianidad nos es muy sencillo hacer juicios de valor que nos llevan a normalizar un estado presente por el mero hecho de experimentarlo. Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde no hay cooperación, donde todos buscan su propia conveniencia, donde el hombre es un lobo para el hombre y concluimos, el hombre en sociedad tiene que comportarse de forma ruda, ser implacable, no tener compasión por nadie. En este caso, Hume argumentaría que esta conclusión es inválida porque está intentando derivar una obligación moral, el deber ser, de una observación fáctica, que es el ser. En resumen, simplemente porque algo es de cierta manera no implica que deba ser así. La navaja de Grisi. Este es un principio atribuido al filósofo Paul Grisi, conocido por su trabajo en la pragmática del lenguaje y filosofía del lenguaje. La formulación es la siguiente: nunca le atribuyas a la implicatura lo que se puede explicar mediante los significados explícitos. En cierta forma es un poco lo inverso a la guillotina de Hume, pues en resumen lo que te dice es no le atribuyas otro significado a algo que por sí no lo tiene. Para entender bien todo esto es importante considerar que Paul Grisi desarrolló la teoría de las implicaturas conversacionales, que son significados adicionales que un hablante puede sugerir o implicar sin expresarlos directamente. Por ejemplo, Carlos está en la oficina. ¿Qué es lo que se entiende cuando escuchas esto? Pues que está ocupado, que está de mal humor, que está estresado, que mejor no hay que hablarle. Bueno, en este caso la navaja de Grisi nos dice que no debemos entender más cosas que las que están expresadas de forma literal, con lo que si le hacemos caso, pues nos ahorraríamos mucho en términos de estrés mental y ansiedad. El estándar de Sagan. Carl Sagan popularizó este aforismo en su libro de 1979, El cerebro de Broca, y lo repitió en su programa de televisión Cosmos en 1980. Esto en referencia a afirmaciones sobre extraterrestres que aparentemente visitaban la Tierra. Sagan decía así: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Lo paradójico de este caso es el tratamiento de lo extraordinario, porque científicamente, ¿qué cosa es extraordinaria? Yo podría decir que la misma afirmación de Sagan es extraordinaria y esta no requiere evidencia extraordinaria para tener un valor por sí misma. Sin embargo, dentro de su contexto lo que se entiende es que toda declaración debe ser directamente proporcional a lo que la respalda. Somos el legado de 15.000 millones de años de evolución cósmica. Y por último tenemos la navaja de Alder. La navaja de Alder, también conocida como la espada láser de Alder, es un principio tan cortante que de hecho en su forma más extrema echa por tierra la mayor parte de la filosofía. Si algo no se puede resolver mediante experimentos u observaciones, entonces no merece debate. El principio fue propuesto por el matemático australiano Michael Alder y se resume así. Para Alder, por ejemplo, paradojas como si una fuerza imparable choca con un objeto inamovible no tienen ninguna respuesta válida porque la pregunta es en sí una formulación inválida, ilógica. Y seguimos, ¿por qué existe el Sol? Bueno, esa también es una pregunta inválida porque desde la cuestión asumimos que debe tener algún tipo de sentido. Sí, como verás, es un exceso de cientificismo, pero allí tienes al menos algo en qué pensar. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y vernos en una próxima oportunidad. Espera, arrastra. En los libros antiguos, sabios guerrean, dialogan con el tiempo, las ideas baten. El eco de Platón, la risa de Descartes, en el espectro de la sombra del pensar se reparten.